Hola YouKnowers, bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouKnow, y en el día de hoy vamos a hablar de una noticia que me está causando mucho ruido, sí, por supuesto, es referente a una posible nueva enfermedad, y esto no es algo menor. Creo que todos tenemos que saber un poquito sobre ella. La OMS advierte de una enfermedad X que podría ser 20 veces más mortífera que el coronavirus. El jefe del organismo intervendrá ante el Foro Económico en Davos para hablar de este potencial peligro. El próximo miércoles, Tedros Adhanom Ghebreyesus, no puedo pronunciarlo bien, director general de la Organización Mundial de la Salud, participará como orador junto a otras personalidades en una sesión dentro de la reunión anual del Foro Económico Mundial que se celebrará en Davos, Suiza, denominada Preparándose para la Enfermedad X. Y no es la red social. La enfermedad X, según la OMS, representa el conocimiento de que una epidemia internacional grave podría ser causada por un patógeno del que actualmente se desconozca que causa enfermedades humanas. Mira eso. La OMS ha advertido que una desconocida enfermedad X provocada por un hipotético patógeno podría provocar 20 veces más muertes que la pandemia del coronavirus. Esta potencial enfermedad se encuentra en el mismo nivel de importancia en la investigación de otras enfermedades peligrosas con las que lidiamos en la actualidad y que engrosan la lista de las prioridades del organismo internacional. En la versión actualizada de esta lista de enfermedades que plantean el mayor riesgo para la salud pública debido a su potencial epidémico y o si no existen contramedidas o son insuficientes, se encuentran exclusivamente agentes virales y las enumera de esta forma: COVID-19, fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, enfermedad por el virus del ébola y enfermedad por el virus de Marburg, fiebre de Lassa, síndrome respiratorio de Oriente Medio por coronavirus, entre paréntesis, MERS-CoV, cierra paréntesis, y síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, que es lo que es un COVID, ¿no? Nipah y enfermedades enipavirales, fiebre del Valle del Rift y el Zika. Reacciones ante el anuncio de la sesión. Importante. La noticia de la inclusión de esta temática en la reunión del Foro Económico Mundial generó un acalorado debate en las redes sociales. Muchos usuarios advirtieron que los supuestos preparativos de la enfermedad desconocida podrían ser paralelos a los tipos de medidas de cierre implementadas durante la pandemia COVID-19. Y en contraposición a esa postura, el doctor Amesh Adalja, académico principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, comentó a Fortune que los profesionales de la salud pública siempre han realizado experimentos mentales y ejercicios prácticos para prepararse para las pandemias. Sugerir arbitrariamente que estos ejercicios y reuniones son parte de algún tipo de conspiración evade el propósito real para el que sirven y los problemas en los que están tratando de ganar terreno, añadió. Por otra parte, desde el Servicio Federal de Rusia para la Supervisión de Protección y el Bienestar del Consumidor, Rospotrebnadzor, indicaron que el próximo debate podría tener motivos más económicos que científicos. En este sentido, recordaron que después del final de la pandemia del COVID-19, la OMS está tratando de promover la idea de la necesidad de reformar la arquitectura sanitaria mundial, citando como justificación las amenazas futuras, hablando de la falta de preparación del mundo para ellas y pidiendo una mayor financiación para la organización. Definitivamente que las noticias referentes a este posible nuevo factor X o nueva enfermedad no dejan llamar la atención, porque están siendo muy seguidas una detrás de otra. ¿Y a quién perjudica, a quién beneficia? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Por qué
horrorizar al mundo entero con algo como esto cuando estamos viviendo una serie de acontecimientos desde el 2019 totalmente nefastos para la faz de la tierra? Primero la pandemia, luego estalla la guerra entre Rusia y Ucrania. Durante este periodo que ha sido largo de guerra, también se desata aún más el conflicto que lleva más de 70 años entre Israel y Palestina, con estos grupos también que son precursores de la maldad, que todos conocemos, ¿verdad? Y nuevamente ahora se le agrega Yemen, con lo que está pasando en el Mar Rojo, ¿verdad? Con todas estas situaciones que en lo particular siempre tratamos de pensar que alguien sale beneficiado. Alguien o algunos, pocos, salen beneficiados de estos conflictos. De repente los que venden armas, de repente los que producen medicamentos y medicinas, o simplemente algunos poderes mundiales. Luego, pensar de esta forma podría llegar a ser para muchos un tema conspiranoico por allí. Pero en las redes sociales se ve de todo. Se ha visto muchas teorías, muchos pensamientos similares a los míos, diferentes, relacionados con este tema que no escapa de la realidad en mi país, por ejemplo, en Latinoamérica y en el mundo entero, porque lo que pasa en cualquier país del mundo afecta, ya que todos pertenecemos a este mismo planeta Tierra. La situación, sin lugar a dudas, es preocupante, porque parece ser que una pandemia tras otra se nos están avecinando. Es necesario que tomemos las medidas pertinentes, los cuidados, quizás los distanciamientos, los hábitos alimenticios, las prácticas deportivas o alguna actividad física que hagamos para mantenernos en cuerpo y en mente saludables. Pero tal vez esto no sea suficiente. Tal vez a la hora de tomar decisiones, cuando vamos a nuestras elecciones de nuestros países, debemos buscar votar en estas elecciones por personas que realmente nos representen. Y por ejemplo, hay países que tienen segunda vuelta, hay países que tienen como el mío solamente una sola votación. Y hay un tema allí, porque puede que un gobierno gane con un 25, un 30% del candidato y no representa a las mayorías. Entonces, ¿quiénes están gobernando el mundo? ¿Quiénes están detrás de las decisiones con esto de la OMS? A mí no me gusta que esta persona que estuvo desde la pandemia se mantenga allí. Debería haber otra persona. Pensé que este señor, que no puedo ni pronunciar su nombre, ya lo debieron haber quitado. Con todo lo que ha sucedido, todo lo que ha pasado. Porque así como llegó el COVID, se fue, que es otro SARS, ¿verdad? Y entonces ahora esta nueva enfermedad preocupante. El mundo entero tendría que tomar medidas al respecto. Pero hay que también estar muy pendientes de que las decisiones que se tomen al respecto en cada país no afecte la idiosincrasia o el espíritu de la personalidad de cada región o cada pueblo. Porque, por ejemplo, los países del Medio Oriente, con su forma tan particular de tratar a las mujeres, única según su fe y según su religión, o por ejemplo en la Argentina, en donde el mate es algo que se comparte entre personas cuando se considera una persona amistosa, algo amigable. Se tuvo que cortar muchas cosas en tiempos de pandemia. Y hay decisiones, los países tienen derecho a la autodeterminación. Que no sea una imposición, es lo que pido, y que se haga un mayor consenso en las organizaciones mundiales. Esa es mi reflexión con esto. Espero que tú también opines al respecto. Yo creo que hay que tomarse muy en serio esto, que no hay que creer tampoco todo lo que dicen, que hay que investigar, que hay que educarse lo más que uno pueda y que hay que respetar para que nos respetemos entre todos. O sea, respeta para que te respeten. Espero que les haya gustado el video. Y muy pendientes con la nueva enfermedad. Si viene o no viene, pendientes. You know.